Culícidos. Los culícidos son una familia de dípteros nematóceros, es decir, que poseen un par de alas. Los culícidos son conocidos coloquialmente como mosquitos. Los mosquitos son insectos de la familia Culicidae, son de cuerpo delgado, piernas largas y delicadas. Durante el vuelo hacen zumbidos, los cuales son producidos por sus alas. Estos dípteros poseen diversos nombres populares, utilizados en diferentes localidades. En Brasil y los países de América del Sur, son conocidos con nombres como piernilargos, punzones o zancudos. La distribución de los mosquitos a nivel mundial va desde el Ártico hasta el más remoto oasis en un desierto. Se encuentran entre 1 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. La ausencia se notará solo en la Antártida y algunas islas que no cumplen con estas condiciones de altitud. Estos están presentes en diferentes hábitats forestales, rurales y urbanos. Frecuentemente se pueden encontrar en domicilios humanos y adheridos a animales domésticos. Los mosquitos interfieren en las actividades humanas e incomodan en áreas recreativas. Las hembras son hematófagas y causan daños en la agricultura, en las granjas y en las pequeñas propiedades. La presencia de estos mosquitos en domicilios humanos se asocia estrechamente con malas condiciones de vida de las poblaciones humanas desarrolladas, causando el deterioro de la salud. Morfología. Las dimensiones de estos insectos son variables. Mientras que algunas especies son pequeñas, alrededor de 2 milímetros de largo, otras poseen un tamaño más grande, aproximadamente unos 19 milímetros de largo. El cuerpo de los mosquitos adultos es un exoesqueleto recubierto esclerotizado segmentado, compuesto por una cabeza totalmente cerrada por el pecho y el abdomen. Cabeza. La cabeza es globular, en gran parte ocupada por los ojos compuestos en forma de riñón. La parte posterior de la cabeza está cubierta por diferentes tipos de escamas. Delante de los ojos, las antenas se despliegan con 10 a 15 flagelómeros dotados con pelos largos. En los machos, estos pelos son bastante numerosos y le confieren aspecto plumoso a las antenas. Por otra parte, en las hembras, estos pelos son más escasos y presentan un aspecto piloso. La parte oral está formada por una larga proglótide y 6 estiletes o mandíbulas hipofaringes, alojadas en una estructura en forma de canal llamada labio. La totalidad de esta parte se le denomina trompa o probóscide, que le sirve al mosquito para la succión. Los machos usan la probóscide para succionar néctar de flores, ya que estos no son hematófagos. Al lado de la trompa, en la parte basal, están implantados los palpos maxilares que tienen una actividad sensorial. Tórax. La estructura torácica del mosquito se divide en protórax, parte delantera, mesotórax, parte mediana, y metatórax, parte trasera. El mesotórax ocupa la mayor parte dorsal del tórax, donde se encuentra un escudo o concha. En el lado del tórax se ubican 2 espiráculos, aberturas traqueales al exterior, 2 alas y otras partes importantes de la esclerodermia. Las alas se proporcionan de núcleos que tienen clasificación individual a lo largo de las venas alares. Son claras u oscuras y se entremezclan en escalas de luz dando aspecto semipintado, formando así manchas claras oscuras. Estas características son usadas para diferenciar géneros de estos mosquitos. El abdomen consiste en 10 segmentos, cada uno de los cuales consta de 2 placas denominadas tergios, la parte dorsal y ventral y las pleuras laterales. En las hembras, el 9º segmento forma cercas de aspecto digitiformes y en los machos el 9º y 10º segmento están adaptados a funciones reproductivas como parte de los genitales externos
o hipopigio. Los aspectos morfológicos de los componentes de los órganos genitales masculinos son elementos importantes en los mosquitos. Los huevos. Los huevos poseen un color claro después de la oviposición y se oscurecen inmediatamente después de que ocurre la misma. El tamaño de los huevos varía, con una longitud aproximada de 1 milímetro. Externamente, los huevos están recubiertos por una cáscara denominada exocorion. Esta capa rígida sirve para mantener los huevos a flote en la superficie del agua, donde reciben el nombre de flotadores. Y en uno de los extremos de los huevos hay un agujero llamado micrópilo. Las larvas se forman en el interior de los huevos y cuando los huevos eclosionan, el hogar de estas larvas es acuático. El cuerpo de las larvas es alargado, de color blanquecino o tonos oscuros. Las coloraciones dependen de las condiciones biológicas. El cuerpo de estas larvas comprende una cabeza, tórax y abdomen. Biología. Los mosquitos son insectos holometabólicos, es decir, poseen una metamorfosis completa o complicada que pasa por 4 estadios biológicos distintos. Huevo, larva, la cual tiene 3 estadios, larva 1, larva 2 y larva 3, pupa y adulto. Las fases de huevo, larva y pupa se desarrollan en agua dulce y con corriente suave. Sin embargo, algunas especies como Anopheles melas, Anopheles merus, en África Occidental y Oriental, y en América Central y América del Sur, las especies de Anopheles se desarrollan en aguas salinas. Aedes, en el África Occidental, también se reproduce en agua salada. La mayoría de las especies se reproducen en aguas interiores de diferentes calidades, tamaños y volúmenes, ya sea permanente o temporal. Se encuentran en árboles huecos, entre nudos de bambú, tales como árboles de plátano, desagües, zanjas de drenaje y las alcantarillas abiertas en recipientes artificiales o naturales. En definitiva, donde se acumule agua. El paso de los huevos a través de una fase fuera del agua es un requisito endógeno. Especies de Mansonia y Aedeomia seleccionan los hábitats acuáticos más estables y con vegetación acuática flotante. Oviposición. Las hembras ponen los huevos en la superficie del agua aglomerados en forma de balsa aislada. Las hembras de género Mansonia sostienen los huevos con la ayuda de una sustancia gelatinosa, agrupados en la parte inferior del agua. Unas especies de Aedes colocan sus huevos fuera del agua, ubicándolos en las paredes de recipientes. El número de huevos que pone la hembra está regido por factores endógenos de cada especie. En general, las hembras ponen entre 10 a 200 huevos. El horario de la oviposición de diferentes especies es regulado por factores biológicos y mesológicos. La mayoría de las especies hacen la oviposición durante la noche. Aedes aegypti coloca sus huevos 2 horas antes de la puesta de sol o 2 horas antes de la salida del sol. Anopheles cruzi hace la oviposición durante cualquier hora del día. Los huevos depositados en la superficie del agua o fuera de ella pasan tiempo en el ambiente durante la embriogénesis para la formación de larvas. Los huevos eclosionan en el agua. Las larvas, al salir de los huevos, inician el crecimiento, que pasa a través de las 4 etapas. El tiempo en crecer de las larvas y los recortes sucesivos están condicionados a las condiciones de los lugares de reproducción en que debe haber una buena provisión de alimentos y condiciones climáticas adecuadas como las precipitaciones y altas temperaturas. Las temperaturas más bajas hacen que el crecimiento sea lento. Numerosos factores endógenos tienen gran influencia en el desarrollo embrionario de los huevos de diferentes especies de mosquitos.
La temperatura del ambiente y la nutrición juegan un papel importante en el crecimiento inmaduro. La temperatura alta, 21 a 28 grados centígrados, es uno de los requisitos ambientales que favorecen la evolución. Las temperaturas bajas, por lo contrario, extienden este periodo. En Anopheles cruzi crece a 22.5 grados centígrados y en condiciones de laboratorio, cuando la temperatura varía entre 26 grados centígrados, se tarda 30 días en promedio. Alimentación de los mosquitos. Generalmente las hembras necesitan ingurgitar sangre para la maduración de los huevos. Por tal motivo son hematófagas, a diferencia de los machos que ingieren carbohidratos mediante néctares de plantas. Los azúcares proporcionan la energía necesaria para el vuelo del mosquito, dispersión y otras actividades biológicas y fisiológicas. La alimentación de las larvas básicamente se compone de microorganismos acuáticos eliminados por el fitoplancton. Las larvas consideradas depredadoras atacan activamente a otros organismos y ejercen hábitos depredadores por las necesidades nutricionales. En estos casos, las mordazas y las mandíbulas son modificadas en su anatomía, que son adaptadas para atrapar a sus presas. En la depredación ejercida por las larvas de Culex, Pterophora, Toxorynchites y Sabetes, las pupas no se alimentan. Tiempo de vida. El tiempo de vida depende de factores genéticos de cada especie y está dado por condiciones ecológicas, influencias climáticas y la ausencia o no de depredadores naturales. Por lo general, los machos han limitado a unos pocos días de vida en la naturaleza, a diferencia de las hembras, que viven más tiempo para que puedan procrear. Importancia en la medicina humana y veterinaria. Numerosas especies de mosquitos tienen hábitos de chupar sangre o azúcar del hombre o de otros animales. Por tal motivo son de importancia epidemiológica. Las hembras hematófagas inyectan ciertas toxinas que desencadenan reacciones alérgicas leves o graves, dependiendo del estado de susceptibilidad del individuo picado. Es durante las picaduras hematofágicas que las hembras actúan como vehículos o vectores de patógenos que determinan diversas enfermedades en seres humanos y otros animales. En la familia Culicidae existen numerosas especies, las cuales juegan un papel importante como vectores de parásitos como el de la malaria, el arbovirus, como el virus de la fiebre amarilla, dengue y que afectan a los seres humanos en muchas áreas del mundo. Los mosquitos hembra de estos géneros, además de ser hematófagas, causan muchas molestias a sus huéspedes, ya que funcionan como vectores de muchos agentes patógenos para los seres humanos y animales domésticos, tales como helmintos, protozoos y arbovirus, transmitiendo así muchas enfermedades tropicales. Una de ellas es la malaria, la cual es causada por el hemoparásito Plasmodium y transmitida por la mosquito Anopheles hembra, y que según datos de la Organización Mundial de la Salud, su prevalencia en la población mundial es de aproximadamente un 45%, cobrando así unos 2.5 millones de casos al año.